Empieza el segundo día más importante de este mes para Bitcoin, así que te voy a explicar qué pasó ayer para que todos los mercados subieran con fuerza. Sentaré las bases para el día de hoy. Ya te anticipo que conocer el dato de la subida de tipos de interés en Estados Unidos va a ser lo menos importante. Y haré un análisis de última hora de Bitcoin y Nasdaq, los cuales están más cerca que lejos de dar una continuación bajista. Ayer tuvimos subidas importantes en todos los índices mundiales y es normal dudar sobre si se trata de un pequeño movimiento alcista o de si es un movimiento que puede ir a más. En el vídeo de hoy te voy a explicar qué es lo que pasó ayer con el IPC, veremos qué es lo que podemos esperar del día de hoy, hablaremos del calendario económico, de oportunidades de trading y haré un análisis de última hora de Bitcoin, donde veremos por qué no ha cambiado nada en el estado actual de la tendencia y por qué estamos más cerca que lejos de caer. Entonces, empezando por lo primero, ¿qué pasó ayer? Ayer tuvimos IPCs que fueron más bajos de lo esperado. No es solamente el dato en sí, no es solamente que haya un dato que es más positivo de lo que se espera, sino que es el contexto en el que nos encontramos. Como podéis comprobar, todos y cada uno de los datos fueron mejores de lo esperado y esto representa en una especie de aplanamiento que estamos viendo en esta curva. Tanto el IPC subyacente, donde excluye los datos de alimentos y energía. Ya podéis ver cómo anteriormente los datos cada vez eran crecientes y ahora ya llevamos unos meses que pese a que hay pequeñas subidas, sí que es cierto que estamos viendo un aplanamiento claro. Ya desde enero, febrero, marzo de este mismo año hemos visto este aplanamiento un poco más genérico, ¿no? También, si nos pasamos directamente al IPC normal, a la tasa de inflación normal, que no excluye los bienes de alimentos y los bienes de energía, podemos ver cómo directamente no solo hay un aplanamiento, sino que hay un movimiento que decrece, ¿no? Esto evidentemente representa un desahogo para el inversor. ¿Por qué? Pues porque las medidas que se están tomando desde la Reserva Federal de Estados Unidos para bajar la inflación están efectivamente dando sus frutos, ¿vale? Aquí podéis ver cómo no solo estos últimos datos son positivos, sino que hemos visto cómo la curva, en términos generales, se está aplanando. La volatilidad de esta semana o las bases de la volatilidad de esta semana iban a ocurrir durante el día de ayer. Básicamente porque para el día de hoy, y ahora haremos un poco de repaso de qué es lo que se esperaba o de qué es lo que puede suceder, ya se esperaban 50 puntos básicos de subida. Había que confirmar qué sucedía durante el día de ayer. ¿Por qué? Pues porque son los datos de inflación los que condicionan los tipos de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya no el día de ayer, pero si en términos generales no estuviéramos viendo esta especie de aplanamiento en el IPC subyacente o directamente esta especie de caída en el IPC normal, si no estuviéramos viendo estos datos, los tipos de interés serían otros y seguiríamos con una dinámica concreta que ahora se espera que cambie. ¿Por qué se espera que cambie esa dinámica? Porque la inflación está cambiando, ¿vale? Entonces, si tú estás aplicando medidas para que baje la inflación y esas medidas que no son positivas para la economía están dando sus resultados, pues esto es un desahogo evidente para todos los inversores. Y ahora mismo, como podéis comprobar, tenemos el IPC a un 7,1. Lo tenemos prácticamente al mismo nivel que cuando entramos a principios de este año al 7%. Pero claro, en este momento, o a principios de año, en enero más concretamente, veníamos de una clara subida y ahora venimos de una clara caída, ¿vale? Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que esperamos? El día de hoy, a ver, como todos los días, hay varias noticias, hay varios elementos, pero lo más importante se centra en esta etapa final de la jornada, donde primero vamos a conocer proyecciones económicas del FOMC, comunicado del FOMC, decisión de tipos de interés y posteriormente vamos a tener la rueda de prensa del FOMC. Se esperan 50 puntos básicos, ¿vale? Esto no es algo que venga de hoy ni que venga de ayer, sino que ya llevamos un par o tres de semanas donde el mercado ha descontado 50 puntos básicos. Hemos descontado que, como la inflación ya lleva varios meses decreciendo, es probable que la Fed baje ese ritmo de subidas de tipos de interés. Hasta ahora veníamos de literalmente 4 subidas consecutivas, aquí lo podéis comprobar, de 75 puntos básicos, ¿vale? Las últimas 4 subidas de tipos de interés en Estados Unidos han sido de 75 puntos básicos. Entonces, ya hace tiempo que debido al aplanamiento de la inflación, estamos valorando que se disminuya ese ritmo de subidas. Entonces, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está el tema? Porque como podéis comprobar,
Aquí en FedWatch Tool podéis ver que quedan 8 horas 58 minutos, dependiendo de cuándo estéis viendo el vídeo, para que salga esa noticia de tipos de interés. Ayer lo teníamos en 70%. Os dije, cuando tengamos la decisión o los datos de IPC, esto se va a mover claramente para arriba o para abajo, en función de cómo sean los datos. Pues bueno, hoy literalmente ya lo tenemos al 80%, está recuperando los niveles de la semana pasada y realmente ya lleva mucho tiempo donde se descuenta esa subida. Con lo cual el tema no va a ir por el dato, porque me jugaría una mano, sinceramente, a que van a ser 50 puntos básicos. El tema está en qué dirá Powell sobre las siguientes subidas. En principio va a seguir siendo un ritmo de menos agresividad, pero tenemos que conocer datos. Lo importante, ahora repasaremos un poco cómo van a ir los tiros, pero lo importante o los puntos importantes del día de hoy va a ser saber qué dice Powell sobre las siguientes subidas, porque claro, puede seguir significando subidas de 50 puntos básicos, que eso también es una disminución, porque venimos de subir 75, ¿no? Entonces, vamos a ver qué opina. Si lo que está pasando con la inflación es suficiente como para decir, vale, la siguiente subida, que ya va a ser el año que viene, el año 2023, va a ser de 25 puntos básicos. En vez de 50, van a ser de 25. O, si por el contrario, dice, bueno, estamos viendo que la inflación está decreciendo, pero seguimos con las subidas de 50 puntos básicos. Pues bueno, que nos dé un poco de información en ese sentido. También si da un poco de información sobre la tasa máxima de los tipos de interés. La tasa máxima es el punto máximo al que van a llegar los tipos de interés. Ha ido variando durante este año. Empezamos en 2 y ahora ya estamos por 4,5, 5 prácticamente. Entonces, vamos a ver si da algún tipo de información. Recuerdo que la semana pasada o la otra, no recuerdo ahora exactamente cuándo, hizo un comunicado donde dijo que no podía asegurar cuál iba a ser la tasa máxima. Pues bueno, vamos a ver si nos da más información en ese sentido. Y luego, algo final que ya no creo que vayamos a ver, pero que quién sabe, podría ser, es si dice algo o si tiene algo que decir sobre cuándo van a empezar a reducir los tipos de interés, ¿vale? Eso yo creo que ya queda más lejos, pero, oye, tenemos que valorar todas las opciones. Entonces, normalmente este tipo de días funcionan de la siguiente manera. A las 20... o a la hora que sea, normalmente es a las 20, depende de cuál sea tu uso horario, lo que sucede es que salen las proyecciones económicas, a veces sí, a veces no, pero sale el comunicado del FOMC y la decisión de los tipos de interés, ¿vale? Entonces, hoy a las 20 vamos a tener estos 3 datos. Empieza, evidentemente, la volatilidad importante. Hay mucha información. Esto va a ser no solo el dato de los tipos de interés, que esto ya se descuenta. El mercado ya tiene descontado que van a ser 50 puntos básicos, con lo cual por ahí no hay problema. Pero sí que vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que sucede con las proyecciones económicas y el comunicado del FOMC. Puede haber información bidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya cosas que sienten bien y haya cosas que sienten mal. Entonces, eso ya es lo que genera volatilidad. Definir si en términos generales, si en términos globales, son unas buenas proyecciones económicas, entendiendo buenas que satisfacen al sentimiento del inversor, ¿vale? Entonces, esto va a ser a las 20 y luego a las 20:30 es donde va a haber la volatilidad final. Lo que vamos a tener es literalmente la rueda de prensa de Jerome Powell, donde nos vamos a poder enterar y a poder profundizar sobre los datos que queden ahí pendientes. Con lo cual, la volatilidad va a incrementar, ¿vale? Todo va a depender un poco de las diferentes variables que hemos ido comentando. Todo va a depender un poco de cuál sea la sintonía general de Jerome Powell, la dirección del discurso y los datos nuevos que anticipe. Igual sale y se mantiene con un discurso plano, neutro, sin dar demasiadas pistas sobre el futuro y ya está. Es una posibilidad. O igual descubre nuevos datos, ¿vale? Entonces, en cuanto a las noticias de hoy, tenemos varias noticias realmente interesantes y pasamos ya con el análisis. La primera es que los inversores de Tesla están expresando su preocupación por el enfoque de Elon Musk y Twitter, ¿ok? Han salido varias personas realmente importantes relacionadas con Tesla criticando un poco la situación en la que nos encontramos actualmente. Gary Black, que es socio gerente de Future Fund LLC, ha dicho textualmente: el mercado votó hoy que la marca Tesla se ha visto afectada negativamente por el drama de Twitter.
Donde antes los compradores de vehículos eléctricos estaban orgullosos de conducir sus Teslas, ahora la controversia de Twitter está perjudicando el valor de la marca de Tesla. Ross Gerber, patrocinador de Tesla, ha dicho quién dirige Tesla día a día durante este momento tan crítico para la empresa. Y ha continuado, no hay nada malo en Tesla en absoluto, aparte del CEO que trabaja en otra empresa, ciertamente Tesla merece un CEO centrado. Sería útil saber cuáles son los planes de Elon. ¿Esto por qué ha venido? Ha venido porque recientemente, o ya llevamos varios días, viendo cómo hay liquidación de activos, es decir, liquidación de acciones por parte de gente interna en Tesla. Fijaros aquí en esta herramienta que es muy útil, que es Finviz, yo la he utilizado durante muchos años, donde podéis ver literalmente un montón de información intrínseca, en este caso, porque es lo que he seleccionado, de qué es lo que están haciendo la gente que trabaja en Tesla, los trabajadores. Y como podéis ver, aquí te pone el nombre del insider, qué cargo tiene en Tesla, la fecha de su transacción, que son ventas, y qué es lo que ha estado haciendo. Pues podéis ver un montón de ventas que se han ido haciendo en Tesla durante estos últimos meses. Y todo esto tiene que ver con que pues no está gustando realmente la situación de Tesla, Elon Musk y un poco lo de Twitter, ¿no? Como podéis comprobar, las acciones de Tesla han ido cayendo paulatinamente. Nosotros estuvimos cortos en Tesla, lo tenemos por aquí, fijaros, Tesla, lo tenemos por aquí. Aquí está, bueno, hicimos una entrada básicamente por un price action técnico, pero sí que es cierto que poco a poco se han ido alineando esas noticias que no están sentando bien ni a los inversores ni a nadie, ¿no? Entonces, Tesla no está en una situación demasiado correcta y la gente está criticando un poco a Elon Musk porque está un poquito a caballo entre Tesla, Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comentar un par de noticias más, y es que Sam Bankman-Fried de FTX ha sido acusado de fraude criminal y conspiración. Ya comentamos ayer que se le había arrestado, pero el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal, no el distrito, acusa a Sam Bankman de 8 cargos de fraude. Dice que tomó el dinero de los clientes de FTX.com para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research y que ha estado conspirando para defraudar a los Estados Unidos y violar las reglas de financiación de campañas al realizar contribuciones políticas ilegales. Esto no es todo, ya que también la Comisión de Bolsa y Valores ha alegado en una demanda civil que Sam Bankman-Fried desvió fondos de clientes desde el inicio de FTX para apoyar a Alameda y realizar inversiones de riesgo, compras de bienes raíces y donaciones políticas. Un poco lo que hemos estado comentando ya estos días atrás, pero ahora por fin la justicia se va a hacer cargo de estas acciones que ha estado haciendo este chico y pues se le va a tener que juzgar como a cualquier persona que es supuestamente, ¿no? Podríamos decirlo de momento, supuestamente ha estado actuando de manera ilegal, ¿no? Entonces, que sepáis la actualización de Sam, está así el tema. Una especie de aviso que os quiero poner, y es que Kaspersky ha reportado un aumento de más del 230% en programas maliciosos de criptominería, ¿vale? De acuerdo con la investigación realizada por Kaspersky, los ciberdelincuentes continúan llevando a cabo actos ilícitos como estafas, campañas APT y mayormente participan en minería de criptoactivos por medio de softwares que les permite utilizar el equipo de alguna víctima sin consentimiento de la misma, evidentemente. Mucho cuidado con lo que clicáis, con lo que descargáis o con lo que veis, ¿vale? El más conocido es el que se realiza por medio de archivos maliciosos que tienen una imagen de un contenido falso. Es decir, estos archivos pueden contener la apariencia de música, juegos, películas e incluso softwares que pueden estar teniendo reconocimiento por lo que realmente contienen son programas de minería maliciosos, ¿vale? Es decir, te ponen una imagen de algo, tú clicas, te descargas el programa y ya estás mal, ¿vale? Por no decir otra palabra. Suelen llegar a sus víctimas por enlaces de torrents o páginas de destino creadas especialmente para poder realizar este criptohacking. Solo os lo quería avisar porque es un dato realmente importante, un 230% extra es mucho y es como está el patio ahora mismo, ¿vale? Así que mucho cuidado en este tipo de situaciones, qué es lo que descargamos, qué es lo que subimos, qué es lo que bajamos, porque hay este tipo de estafas que siempre han existido, pero están incrementando. Entonces, para acabar, pero no por ello menos importante, ¿qué es lo que pasó ayer con Binance? ¿Vale? Muy resumidamente, ayer se vio una salida neta diaria récord de Bitcoin y Ether en términos de cantidad de tokens que
que justamente sucedió ayer, ¿vale? Según la firma de investigación CryptoQuant, que es una especie de Glassnode, no me salía el nombre, se retiraron 40.353 bitcoins netos y 278.017 tokens de Ethereum, ¿vale? Según indican las cifras. Entonces, evidentemente, lo que ha sucedido, o sea, eso ha sido una consecuencia, básicamente porque la semana pasada Binance, sabéis que publicó un informe de prueba de reservas. Pues bien, el documento, basado en una revisión instantánea que realizó la firma Mazars, mostró que el intercambio tiene suficientes criptoactivos para equilibrar sus pasivos totales de la plataforma, pero el mismo informe también reconoció limitaciones, ya que no equivalía a una auditoría financiera completa que brindara una imagen más clara de la salud de Binance, ¿vale? Así que el tema es un poco ese, es normal, la gente tiene miedo, es evidente y está muy sensible. Ante la duda, fuera. Sea Binance, sea KuCoin, sea Fimex o sea el que sea, da absolutamente igual, pero ante la duda, fuera. Y es lo que hizo la gente. Una mínima duda, fuera. Sí que es cierto que ya se fue retomando poco a poco la normalidad, pero que sepáis que esto fue un poco lo que sucedió, ¿vale? Entonces, Bitcoin. A ver, empecemos por lo primero. Bitcoin, no hemos tenido ningún tipo de cambio, ¿vale? Vamos a comentar un poco cuál es la situación actual, qué niveles vigilar y luego comentaremos los trades, ¿vale? Pero bueno, en Bitcoin no ha cambiado nada. Seguimos literalmente igual. Si tú coges esto así y, pues bueno, fijaros, podemos utilizar esta herramienta de repetición, te pones aquí, eliminas y no miras que esto es Bitcoin, no miras nada. ¿Esto qué es? Esto es una tendencia bajista, ¿vale? Esto es literalmente una tendencia bajista. ¿Por qué? Pues bueno, porque sigue marcando máximos, evidentemente, decrecientes y lo puedes estar mirando constantemente. Tenemos el máximo aún por aquí, no solo por encima de los mínimos anteriores, que ahora hablaremos de ellos, sino también, no solo por debajo de los mínimos anteriores, que ahora hablaremos de ello, pero sino también por debajo del máximo anterior, evidentemente, ¿no? Y los mínimos, pues también son decrecientes, como podéis comprobar, pam, pam, pam y pam, ¿vale? O sea, tendencialmente, Bitcoin no ha cambiado nada. Seguimos literalmente en la misma tesitura de la que teníamos ayer. Ahora, nuevamente, en la caída que podemos ver a continuación, como la tendencia sigue siendo bajista, lo más probable es que sigamos cayendo. Entonces, la virtud va a estar en analizar qué es lo que sucede durante la siguiente caída. ¿Por qué? Pues porque de la misma forma que, y como podéis comprobar, lo vamos a utilizar en gráfico diario, en el anterior ciclo alcista, cuando veníamos en todo este movimiento de aquí, fijaros el análisis muy rápido de qué es lo que sucedía. Tenemos un impulso, un pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Fijaros qué es lo que sucede en esta etapa final. Fijaros cómo estaban los máximos y los mínimos anteriores. Fijaros la distancia, pam, pam, pam. Hay una distancia importante de los mínimos y de los máximos. Pero llega un punto donde esa distancia se empieza a estrechar. Y ese estrechamiento lo que forma es un patrón de cuña. Un patrón de cuña es un patrón de agotamiento, de cambio de tendencia. Esto lo vimos en gráfico diario y evidentemente la tendencia en gráfico diario cambió. En gráfico semanal no cambió porque el patrón era en gráfico diario. ¿Qué pasó en gráfico semanal? Pues bueno, que tuvimos un gran pullback y una gran continuación. Ya está. Luego sí que hubo un cambio de tendencia. Pero quiero decir, lo que estuvimos viendo aquí fue un claro cambio de tendencia en gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque pasamos de hacer máximos y mínimos crecientes a hacer todo lo contrario, a hacer máximos y mínimos decrecientes en gráfico diario. Pero el gráfico semanal seguía haciendo lo mismo. Fijaros cómo tenemos un gran impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Seguíamos haciendo lo mismo literal, ¿vale? Con lo cual la alteración de la tendencia la vimos en gráfico diario. Pero lo importante no es eso, que también, sino lo importante es que entendáis que el mercado es cíclico y fractal. ¿Qué significa esto? Que todo ocurre en todas las temporalidades. Y el mismo patrón que vimos de agotamiento y finalmente de cambio de tendencia en gráfico diario en el ciclo alcista de Bitcoin, podemos empezar a verlo en gráfico semanal y en el ciclo bajista de Bitcoin. ¿Esto qué representa? Que si el patrón es de agotamiento en tendencia bajista, significa que puede significar un cambio de tendencia. Si además el patrón es en gráfico semanal, significa que ese cambio de tendencia es en gráfico semanal, con lo cual afecta directamente a la siguiente tendencia. ¿Por qué aquí no cambió la tendencia de Bitcoin? Porque el patrón de agotamiento era en gráfico diario, ¿vale? Cambió la tendencia en gráfico diario. Claro,
Si el patrón de agotamiento es en gráfico semanal, cambia la tendencia en gráfico semanal, pero es que el gráfico semanal ya marca tendencias a largo plazo, con lo cual pasamos de una tendencia bajista a una tendencia alcista, ¿vale? Esto no es una afirmación. La afirmación es que, dependiendo de cómo venga el siguiente brazo bajista, el siguiente movimiento, podremos sacar este tipo de conclusiones o no. Si pasa esto, evidentemente no hay ningún tipo de conclusión, pero como podéis ver, en un inicio los máximos y los mínimos eran decrecientes, evidentemente, pero tenían una distancia X respecto unos de otros. Pero actualmente lo que estamos viendo es que la distancia es cada vez menor. Podéis ver aquí máximo, máximo. Fijaros qué cerca están estos dos máximos. Estos estaban lejos, pero ahora están más cerca. Fijaros los mínimos, mínimo y mínimo, ¿vale? Entonces, en función de qué es lo que suceda en el siguiente movimiento bajista, que por probabilidades, por contexto y por evidencias tiene que ocurrir, o es importantemente probable que ocurra, podremos sacar este tipo de conclusiones. Pero lo importante es que vayamos ya preparándolas. Fijaros cómo está sucediendo exactamente lo que comentamos ayer de que estaba sucediendo algo muy similar en este movimiento en forma de pullback de lo que había sucedido en los anteriores movimientos en forma de pullback, que el precio empezaba hacia una zona inferior, como ahora estamos viendo, el RSI perdía interés, formaba un pequeño movimiento impulsivo y para abajo. El RSI perdía interés, pequeño movimiento impulsivo y para abajo. Y ayer comentamos, el RSI está perdiendo interés. Lo más probable es que formemos un pequeño movimiento impulsivo y para abajo. No por repetición de patrón, sino porque el comportamiento habitual del mercado te lleva a generar este tipo de patrones que estamos viendo aquí. Y en una tendencia bajista se van a continuar una y otra vez esos patrones hasta que se cambie la tendencia. Con lo cual, podríamos estar llegando a este final de pullback previo a una nueva continuación bajista. ¿Hay opciones de seguir subiendo? Sí que las hay, ahora las desarrollaremos, pero fijaros que técnicamente ya estamos en niveles de resistencia diaria, ¿vale? La tendencia en gráfico diario realmente la puedes marcar por niveles dinámicos. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que aquí podéis ver cómo cuando el precio no rebota en la media móvil de 20, lo cual significa un pullback rápido, lo que hace es rebotar en la media móvil de 50, lo cual representa un pullback lento, ¿vale? Un pullback más desarrollado. Pues en el caso en el que nos encontramos actualmente es lo mismo. Cuando no rebotamos en la de 20, rebotamos en la de 50 y así sucesivamente, o la de 20 o la de 50. Pues bien, ya estamos en la de 50. Esto ya te da motivos suficientes para dar una continuación bajista, ¿vale? Podríamos decir, oye, pero ¿podríamos seguir desarrollando este movimiento impulsivo? Sí, lo siguiente ya sería buscar niveles semanales, pero ¿por qué no es necesario buscar esos niveles semanales? Básicamente porque ya venimos de rechazar niveles semanales. Es decir, el mercado, el precio, lo que hace es intentar equilibrarse. Entonces, si tú tocas un nivel semanal, luego no tienes por qué volver a tocar enseguida otro. Evidentemente, fijaros, en este movimiento bajista de aquí, rompimos, semanal, caímos con fuerza, semanal, caímos con mucha fuerza, semanal. Si ahora ya enseguida volvemos a tocar el semanal, cobra cada vez más fuerza esa posibilidad de decir, oye, el precio está empezando a desacelerar. Esto de aquí, este cambio de tendencia que vimos en gráfico diario en esta época de aquí, es posible, ¿vale? Entonces, ¿podemos tocar el semanal? Sí. ¿Es necesario? No. ¿Lo vamos a tocar por motivos técnicos? No, porque el precio ya viene de rechazarlo técnicamente hablando. ¿Por qué podemos tocarlo? Pues porque el contexto actual de noticias en el que nos encontramos puede fomentar esa subida extra. Hoy podemos ver un Bitcoin 6% arriba nuevamente y que te toque estos niveles de aquí. Claro que podemos verlo, pero ¿significaría un aspecto técnico necesario? No. ¿Cuándo es necesario rechazar un nivel? Cuando has caído pues en este punto de aquí vienes de un mercado alcista, caes un 50 y pico %, tú necesitas... hablando, entended el verbo necesitar, no es que necesites, pero sí que es cierto que el mercado quiere comprobar, oye, lo que antes era un soporte dinámico, ahora será resistencia dinámica y el mercado efectivamente confirma resistencia dinámica. Continuamos, ¿vale? Ahora ya venimos de tocar ciertos niveles, con lo cual técnicamente no es necesario volver a tocarlos, pero sí que es verdad que las noticias pueden ayudarnos a impulsarnos en ese sentido. Ahora mismo en gráfico de 4 horas,
Y ya con esto acabamos Bitcoin y pasamos a lo siguiente. Estamos viendo una desaceleración propia de dos cosas. Primero, un gran movimiento impulsivo y segundo, un día importante de noticias. Es normal que la gente no se quiera pillar los dedos, con lo cual es predecible que lo más probable vaya a ser mantener esta especie de desaceleración, alargarla un poquito en el tiempo hasta que llegue la hora de las noticias y podamos ver una dirección más clara, ¿no? Pasando a Nasdaq, fijaros cómo el precio de Nasdaq está ya llegando al final. ¿Llegando al final de qué? Llegando al final ya del pullback, es decir, fijaros, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, llegando al final del pullback para una continuación bajista, la que sea, no tiene por qué ser así, puede ser así, no lo sé. O llegando al final de la tendencia bajista. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si seguimos subiendo, esto va a representar una alteración de la tendencia bajista. Y es posible que en vez de una tendencia bajista tengamos un movimiento de distribución, de acumulación, de la misma forma que lo tuvimos aquí en estos años 2015-2016, donde el precio, fijaros, cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta, cae, hasta que continúa. Esto es una distribución. El mercado está subiendo con fuerza, distribuye durante, fijaros, que no es moco de pavo, está literalmente más de un año distribuyendo y continúa el movimiento. Pues en este punto, imaginaros que ahora Nasdaq sigue con ese movimiento impulsivo y no es que llegue al final del pullback, llega al final de la tendencia bajista. Y esto, dependiendo de dónde llegue, de a qué niveles llegue, puede significar una distribución. No que ya vamos a subir, no que no vamos a tener caídas, sino que el mercado va a estar durante X meses en un movimiento en rango, acumulando, distribuyendo, hasta continuar con esa tendencia alcista. Movimiento que evidentemente va a representar un consumo de tiempo importante y un consumo de precio importante, porque seguiría cayendo dentro de ese gran rango, ¿vale? Finalmente, en cuanto a DXY, fijaros que, y con esto ya pasamos al tema trades, cada vez se está formando más claramente este patrón de cuña. Esto es un patrón de desaceleración, de falta de fuerza. Fijaros lo que hablábamos anteriormente en Bitcoin de los máximos y los mínimos cada vez más cercanos. Esto que te puede indicar que este movimiento bajista está llegando a su fin, porque no solo es una desaceleración, sino que ha consumido tiempo, ha consumido precio y ha llegado a ciertos niveles importantes. La media móvil de 200 diaria, la media móvil de 50 diaria, y es un motivo más que suficiente como para finalizar este gran pullback semanal y dar una continuación alcista. ¿Qué representaría esta continuación alcista? Una caída en Bitcoin, una caída en Nasdaq, etcétera, etcétera. ¿Vale? Recordad, seguimos en esa tendencia bajista, pensad en ello. Entonces, esto no es que vaya a ser así sí o sí, pero sí que es cierto que estamos empezando a ver ciertas señales. Evidentemente, el día de hoy va a haber noticias. Si las noticias son positivas para el mercado, el DXY hará así y va a romper un poco esta distribución de cuña. Tendremos que volver a analizar y ver qué es lo que sucede. Pero si las noticias o no son positivas o no se interpretan como suficientemente positivas, igual empezamos a desacelerar en estos niveles. Aproximadamente, no tiene por qué ser justamente esta zona, puede haber una pequeña dilatación, pero igual empezamos a ver una desaceleración clara, ¿vale? Entonces, finalmente, en cuanto a trades, en cuanto a entradas, varios puntos. Yo personalmente he ejecutado alguna posición. Aquí tenemos, por ejemplo, CHF JPY, es uno de los trades en los que entré ayer. Ya estuvimos comentando días atrás esta posibilidad de impulso, pullback semanal y continuación. Fijaros cómo, pullback diario, perdonad. Fijaros cómo se ha formado una envolvente bajista en gráfico diario, justamente es el momento en el que entro yo ayer, en zonas de resistencia, que es lo más probable ahora mismo, que esto haga así. ¿Lo hará o no lo hará? Pero es lo más probable, ¿vale? O sea, literalmente es así. En cuanto a ideas de trading, en cuanto a posibilidades en un futuro, bueno, de momento seguimos en Silvergate, que como podéis ver, pues está dando un gran movimiento bajista, bastante claro. La continuación es bastante evidente. Y bueno, tengo el stop loss bastante alejado, pero claro, como sigue cayendo y sigue cayendo, pues bueno, evidentemente no voy a tocar nada, ¿no? Es un 2,70%, es casi un 3% de rentabilidad. Como hago un por 3 en swing, es prácticamente un 6% de beneficio, ¿vale? Únicamente en un pequeño trade. En cuanto a ideas futuras, pues bueno, tenemos por aquí, he ampliado bastante la lista, varias opciones de day trading que no vamos a desarrollar ahora porque llevamos mucho rato con el vídeo y tampoco quiero alargarlo tanto. Nvidia queda un poquito en un segundo plano por el movimiento alcista de ayer, pero ahora mismo me interesa bastante Nike. Estoy esperando a que forme esta ruptura. He ajustado un poquito más. Esta
zona que veis aquí de color naranja es una alerta únicamente, así que cuando se forme una caída mayor, lo que pasará es que me va a saltar la alerta y yo lo que voy a hacer es ejecutar la entrada, ¿vale? Aquí tenéis claramente el patrón, impulso, pullback y continuación, ¿vale? Lo mismo que Netflix, el cual ayer lo tenía un poco en segundo plano porque había Nike y Nvidia mucho más cerca, y hoy, como Nvidia se ha desarrollado un poquito más que Netflix, ha seguido levantando el movimiento, Nvidia pasa a un segundo plano y Netflix a un primer plano, con lo cual, como podéis comprobar, el patrón de impulso, pullback y continuación es precioso, es perfecto, así que solo que se formen esas rupturas, ya voy a ejecutar la entrada. Si el día de hoy no es positivo para el mercado, seguramente se ejecute entre hoy y mañana. Si al día de hoy es positivo o neutro, seguramente ya vayan a pasar a la semana que viene estas entradas. Ya iremos viendo, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.